ya, porque ni siquiera la penicilina B oral se utiliza ya por el espectro muy reducido que tiene sobre gram positivos, que no produzcan penicilinasas, que nada más son que estreptococo, porque estafilococo produce, ¿verdad? Las antiestafilocócicas son antes meticilina, ahora sistémicas oxa y nafcilina, y las orales y parenterales cloxa y dicloxacilina. Cloxa parenteral, dicloxa oral. Las de amplio espectro, se ha producido una aminación a amoxi y ampicilina. Amplía el espectro a gram negativos y algunos anaerobios. Sin embargo, a ver, les digo, por ejemplo, ¿qué gram negativos? Escherichia coli. ¿Qué porcentaje de Escherichia coli produce beta-lactamasas? ¿40%, 50%, dependiendo de los lugares? ¿Para qué utilizaría una ampicilina o amoxi? Infección urinaria. Diríamos una mujer embarazada porque es un fármaco clase B, como hemos visto en la anterior clase, muy seguro. ¿Qué porcentaje de infecciones urinarias voy a tratar en una mujer embarazada con ampicilina o con amoxi? 50% sensibles probablemente. Y esa es la causa más importante del embarazo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Falla terapéutica. Entonces, cuando yo piense en Escherichia coli, en Klebsiella, digamos, o bacterias que produzcan beta-lactamasa, nunca le voy a dar ampicilina o amoxi sola. ¿Por qué le voy a dar como un inhibidor de la beta-lactamasa? ¿Sí? Para que ese espectro sobre esa bacteria se mantenga o se amplíe, según algunos libros, igual es lo mismo a E. coli productora de beta-lactamasas, ¿ya? Ya no tiene ninguna utilidad la ampi y la amoxi, salvo la ampicilina, que sigue siendo el fármaco de elección. Vamos a ver sobre Listeria monocytogenes y algunos enterococos que no producen beta-lactamasa. Las pseudomonas, ticarcilina, piperacilina, carbenicilina, docilina, methicilina, piperacilina. Lo único que se utiliza actualmente es piperacilina y nadie se va a aventurar a utilizar pura piperacilina sobre pseudomonas aeruginosa, sino que piperacilina como un inhibidor de la beta-lactamasa, tazobactam. Bien, ya hemos hablado de los mecanismos de resistencia. Son 4, pero esos 4 no son para todas las bacterias. Por ejemplo, ¿quién produce una amigdalitis? Bacteriana, obviamente. Agente causal. Piógenes. Streptococcus pyogenes. ¿Quién produce neumonía? Streptococcus pneumoniae. Bien. Si ustedes van a tratar una amigdalitis, se supone que hay resistencia, ¿qué fármaco utilizarían? ¿Qué fármaco utilizaríamos en una neumonía? Solo hablando de penicilina. Le voy a dar amoxicura en una neumonía comunitaria. ¿Qué porcentaje de Streptococcus pneumoniae produce resistencia? Por encima del 60%. Diagnósticos locales. ¿Y Streptococcus pyogenes qué porcentaje produce resistencia? Más del 60%. Entonces, ¿qué le voy a dar para una amigdalitis? ¿Amoxicilina más ácido clavulánico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Debo entender, ustedes ya lo han avanzado, por eso les estoy haciendo razonar. Ustedes ya lo han avanzado. ¿Qué tipo de receptor, qué tipo de resistencia produce Streptococcus pyogenes? Tipo receptor, ¿sí? Entonces no le voy a dar inhibidor de la beta-lactamasa porque no produce beta-lactamasa. Me sirve todavía la propia amoxicilina pura, sin inhibidor de la beta-lactamasa, porque es Streptococcus pyogenes. Lo único que yo tengo que hacer es aumentar el punto de corte. Antes era 40 miligramos por kilogramo de peso, ahora estamos 80 o más miligramos por kilogramo de peso. Y le tengo que dar 1 gramo cada 8 horas de amoxicilina pura para Streptococcus pyogenes. No necesito darle ácido clavulánico, estoy encareciendo de manera no indicada, no racional el costo del medicamento para el seguro, para la mamá, para cualquier persona. En cambio, si yo sé que es un Streptococcus pneumoniae, probablemente exista una resistencia, razonaré, veré qué me reportan y tengo que darle amoxicilina más ácido clavulánico mejor. O si es una infección urinaria, pues ni siquiera lo voy a pensar.
Ese Escherichia coli produce beta-lactamasa, que amoxi más ácido clavulánico, o de pronto una cefalopurina de tercera generación, dependiendo del caso individual. ¿A qué me voy con la resistencia? No se producen los 4 tipos de resistencia, depende de qué, del tipo de bacteria. Entonces tenemos que hacer un razonamiento, recordar todo lo que hemos aprendido de microbiología para escoger el fármaco adecuado y tener una prescripción racional, como habíamos comentado ayer. En relación a la farmacocinética de las penicilinas, pues la vía oral no es adecuada para todos. Algunos tienen una absorción irregular, como la nafcilina, en tanto que otros como AMPI, amoxi, son más estables, y dicloxacilina a pH ácido y se administran por vía oral. Pese a esto, cuando yo administre dicloxacilina o si utilizo ampicilina, debo prescribirle cada 8 horas, indicando el horario y que esté 2 horas por lo menos separados de los alimentos, porque disminuye la absorción. Con amoxicilina no ocurre eso, cada 8 horas, así, tal cual. La administración parenteral generalmente se administran por vía endovenosa, las penicilinas G sódica y G potásica, ¿ya? La procaína y la benzatina tienen disponibles liberaciones retardadas. Benzilpenicilina o penicilina benzatínica puede durar hasta 28 días, ¿no? Algunos libros dicen de 26 días, pero en general se utiliza cada mes. ¿Para qué? Ahora vamos a ver, la única que se utiliza de la penicilina es la benzatínica. El resto, por más que sea estreptococo neumonía, yo voy a escoger otro fármaco que tenga más seguridad. En relación a la penetración a líquidos cefalorraquídeos, normalmente no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, cuando hay meningitis, el flujo al sistema nervioso central está aumentado y llega a tener concentraciones que son las requeridas para tratar una meningitis por bacterias sensibles a la penicilina G. ¿Cómo qué? En relación a la excreción, aquí hay que recordar que todas las penicilinas, excepto nafcilina, que se elimina por vía biliar, deben adecuarse a la tasa de filtrado glomerular, 10% por filtrado glomerular y 90% por secreción tubular. Antes era esto muy importante. Probenecid es un fármaco que va a actuar de manera competitiva a nivel del transporte activo de los túbulos renales y aumentaba, al impedir la eliminación renal de ácidos débiles como la penicilina, la concentración sérica. Esto probablemente haya sido adecuado cuando la penicilina recién se prescribía, el costo era alto. Ahora nada más lo tenemos como un dato. Entonces recordemos que las que son estables para vía oral son ¿cuáles son? Dicloxacilina, ampicilina y amoxicilina, ¿sí? Este cuadrito es nada más para ver cómo la concentración es mucho más alta cuando atraviesa la barrera hematoencefálica secundaria al proceso inflamatorio y aumento de flujo. En relación a las penicilinas naturales, pues estoy haciendo un ejercicio, nada más porque ya les digo, no vamos a prescribir penicilina G, no tiene utilidad. Básicamente han quedado no proscritas, pero hay de lado. ¿Cuál es su espectro? Cocos gram positivos. Cocos gram positivos, esa es su especialidad, era su especialidad. Que Streptococcus pneumoniae, que no produzca beta-lactamasos o penicilinasas. Streptococcus piógenes, ya sabemos qué tipo de resistencia produce. Streptococcus viridans. ¿Y qué estafilococo? No productor de penicilinasas. ¿Cuáles? ¿Qué porcentaje? Todos producen penicilinasas, por tanto, este no es el fármaco. Muy buena actividad sobre Treponema pallidum. Es el fármaco de elección, pese a todos los años, las décadas de uso para sífilis primaria, secundaria y terciaria, dependiendo de cuál es. Penicilina benzatínica, 2.400.000 una aplicación o 3, dependiendo, ya les digo, si es primaria, secundaria o terciaria. También fue útil para cocos gram positivos como Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis. Actualmente la resistencia no permite esta prescripción. Aún tiene utilidad sobre algunos anaerobios como Clostridium perfringens y tetani también. Pero para tetani, que produce tétanos, se utiliza otro que tenga mayor actividad sobre estos anaerobios con un efecto relajante, ¿cuál? Metronidazol.
Histórico también fue el fármaco de elección para Bacillus anthracis, que utilizaron el anthrax y Corynebacterium difteria. Ahora tenemos fármacos mucho más adecuados. Entonces hablamos de que es útil aún para estreptococo, neumococo susceptible a la penicilinasa, y la mayor indicación de la penicilina mesatínica, treponema pálido, ¿no? Ok. Y están las dosis para una neumonía, o teórico, para una meningitis. O sea, ¿quién va a utilizar una penicilina G si hay una ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación con mayor utilidad para las bacterias que producen meningitis en todos los grupos etarios? ¿Sí? Canal de parto, estreptococo, ¿qué tipo? Agalactiae, E. coli, neumococo, estreptococo, mucho mejor que estos. Igual, penicilina procaínica, dosis de niños, ¿para qué? Solo para estreptococo. ¿Vas a pinchar a un niño 2 veces al día? Imposible. Entonces, ya les digo, esto es nada más histórico, comentar que tienen utilidad, pero no los vamos a utilizar. La única indicación de las penicilinas es natural en la benzatínica. Frascos de 1.200.000 y 2.400.000. Hay de 600.000 para los niños. ¿Para qué? 3 indicaciones. Faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes. Es una de las indicaciones que aún se mantiene. Ahora digo yo prescribiría para Streptococcus pyogenes una benzatínica con riesgo, aunque es bajo, 0,05 de tener un shock anafiláctico. No, prefiero darle un antimicrobiano bioral. Pero para la sífilis tengo otro. No. Lo utilizamos solo en casos de hipersensibilidad, o desensibilizamos, utilizamos otro fármaco que tenga esta sensibilidad, una sensibilidad similar. Entonces sí, sífilis, sí, profilaxis de la fiebre reumática cada mes para los pacientes que tienen antecedentes de carditis o valvulopatías. Para eso no puede haber otra vez antiestreptolicina o circulando, lo que va a generar que se destruyan más tejidos. Pues la penicilina B es la única que se administra por vía oral. Estas se utilizan en millones de unidades, esta aún se utiliza en gramos, es la única de las naturales que se utiliza en gramos, pero se utilizaba para infecciones menores, secundarias a que estreptococo. Lo mismo, o sea, ¿por qué darle penicilina si tengo acitromicina? Pues no sé, 1 vez al día, en vez de 3 veces al día para el niño. Penicilinas antiestafilocócicas. El término meticilina es nada más un término, una terminología. Producía toxicidad, ya les he dicho, renal, nefritis intersticial, entonces se ha dejado de lado. Sin embargo, cuando hablamos de penicilina, meticilino sensible cubre a todas las antiestafilocócicas en relación a la sensibilidad sobre estafilococo no productor de penicilinas. ¿Queda claro? Ya no hay meticilina. Nafcilina y las isoxisolil penicilinas, que son las que nosotros usamos. No tenemos ni nafcilina, no tenemos oxacilina, solo tenemos dicloxa y cloxacilina. Las sistémicas, ¿cuáles son? Pues lo vamos a utilizar en procesos infecciosos severos. Oxacilina y nafcilina, no tenemos nosotros eso. Pero eso es lo que debería usarse, por ejemplo, para una endocarditis. Nosotros tenemos a la dicloxacilina por vía oral y a la cloxa por vía parenteral. Por tanto, vamos a tratar nada más infecciones localizadas. Y razonamos, ¿qué produce estafilococo? ¿Qué procesos infecciosos produce estafilococo? ¿Qué produce? O sea, ¿qué han venido si no han repasado microbiología? ¿No saben? ¿Qué han aprendido en microbiología? La sensibilidad, las propiedades propias de la bacteria y el fármaco de primera elección. Celulitis, abscesos, infecciones de partes blandas, comunitarias. ¿Sí? Si es comunitario va a ser meticilino sensible. Se administra por vía oral, tiene estabilidad a pH ácido, sin embargo debo separarlo de los alimentos. Ya les hemos hablado del intervalo. Ok, para infecciones graves, oxacilina y nafcilina. No tenemos oximado. Solo tenemos cloxa y dicloxa. Por tanto, apelamos a otros fármacos para tratar una infección sistémica. Cloxa y dicloxa son fármacos, recuerdo lo que dijimos ayer, tiempo dependiente. Estos no tienen buena adherencia para ese paciente. ¿Por qué?
porque se administran 4 veces al día. Deben administrarse 4 veces al día, no se puede dar cada 8 horas. La Moxi y la AMPI sí, pues se puede dar la Moxi sobre todo cada 8 horas, la AMPI también cada 6 horas. Entonces la adherencia es mala, por eso no se utiliza tanto. Bueno, infecciones por Staphylococcus aureus productor de penicilinasa o beta-lactamasa. Mantiene el espectro sobre el espectro sobre gran positivo como estreptococo. Entonces queda 2 cosas de indicación: estreptococo localizada y estafilococo. Y hemos dicho cuáles. Por aminación tenemos las aminopenicilinas. ¿Cuáles son? Amoxi y ampicilina. ¿Sí? Solitas para bacterias que no produzcan beta-lactamasa, gram negativos. Su espectro se ha ampliado a gram negativos. Y las carboxi y ureidopenicilinas. Ya les he dicho de las carboxi, azucilina, methocilina, piperacilina, ticarcilina. La única que se prescribe es piperacilina. ¿Sí? Es mucho hablar de fármacos que no los vamos a utilizar. Aminopenicilinas, amoxi y ampi. Miren ustedes, ha aumentado su espectro a otros bacilos gram positivos, listeria monocitógenes. Recuerden que la única indicación de la ampicilina de primera línea es listeria monocitógenes. No tienen sensibilidad las cefalosporinas para listeria monocitógenes. Queda aún como indicación de la ampicilina listeriosis. Actúan sobre otros bacilos gram negativos como Haemophilus influenzae. ¿Pero qué produce como resistencia Haemophilus? Beta-lactamasa. ¿Resiste la ampicilina pura la inactivación por beta-lactamasa? No. Debo recuperar su espectro o ampliar a esas bacterias productoras de beta-lactamasa con inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, para una otitis, sinusitis, neumonía por Haemophilus, nunca le voy a dar ampicilina sola, le voy a dar con inhibidor de la beta-lactamasa. Lo mismo, E. coli, Proteus, Salmonella, todos estos, ¿qué hacen? Producen beta-lactamasa. De hecho, para Salmonella no está indicada actualmente la AMPI. ¿Por qué? Porque aumenta el estado de portador de Salmonella. ¿Pero por qué aumenta el estado de portador? Uno, a nivel gastrointestinal hay otras bacterias gram negativas. No va a seleccionar las buenas, actúa sobre las buenas y las malas. Por tanto, tu flora microbiana se ha alterado. ¿Sí? Dos, las concentraciones no llegan a tener una concentración en el nivel de CIM dentro de la vesícula biliar. Son bajas. Y ahí va la salmonella. Y no llega. Entonces mantiene el estado de portador. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no perdamos el tiempo prescribiendo sobre salmonella, ampicilina. Hay que darle otro fármaco que tenga más sensibilidad. Entonces estas bacterias producen beta-lactamasas. No son las indicaciones de la ampicilina. Ya les he dicho, en algunos casos de Enterococcus fecalis y listeria monocitógenes. ¿Podría ser útil para Haemophilus en una otitis? Sí, si es que no produce beta-lactamasa. ¿Cómo sé que no produce beta-lactamasa? Habría que hacer un cultivo. Es mejor darle directamente anticonsulpactam. Las antiseudomonas, carbenicilina, picarcilina, piperacilina, recuerdo, piperacilina es la única, aslocilina, meslocilina, actúan ampliando el espectro gram negativos, bacilos gram negativos como Haemophilus, y aquí aumenta pseudomonas aeruginosa. Hablamos también de Enterobacter, de E. coli, de Proteus. Bien. Si pseudomonas aeruginosa produce beta-lactamasa, no le puedo dar ticarcilina sola, no le puedo dar piperacilina sola. No nos vamos a aventurar a utilizar estos fármacos. ¿Me quedo con qué? Uno, de todo este grupo, piperacilina para pseudomonas aeruginosa. Y dos, nunca voy a utilizar piperacilina sola. Voy a utilizar con el inhibidor que va con piperacilina, paso basta. Entonces, cuando leemos el libro hay que tener raciocinio para poder entender qué bacterias producen beta-lactamasa. ¿Cuándo no voy a perder el tiempo utilizando amoxicura, ambicura? Bien. Son semisintéticas, estas se clasifican como semisintéticas porque han sufrido un proceso de amidación. Lo vamos a comentar mucho en detalle. Listeria monocitógenes y actúa como actúa sobre Enterococcus fecalis. Puede tener alguna utilidad después, más nada. ¿Infección urinaria por E. coli? No. Primum non nocere, no puedo producir más daño que el que ya tiene la paciente embarazada. No la voy a arriesgar a que pierda su producto con un antimicrobiano que no es sensible para el 100% de las E. coli.
No. Tiene que ser, si fuese ampicilina más sulbactam, o amoxicilina más ácido clavulánico, o mejor otro fármaco como una cefalosporina, o si es sensible, quinolona. No, quinolona no, porque está embarazada. Ceftriaxona sí. Bien, la amoxicilina también, aminopenicilinas, porque han ampliado su espectro a gram negativos. Este podría ser útil en una neumonía comunitaria siempre y cuando ese neumococo no sea productor de beta-lactamasas, en ese pequeño porcentaje, nada más. ¿Con qué nos quedamos? Pues infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio bajo, otitis y sinusitis, que su agente causal es que Haemophilus influenzae. Entonces, como no voy a adivinar, le tengo que dar amoxi más ácido clavulánico. No es útil para neumococo resistente a la penicilina. ¿Qué voy a utilizar para un neumococo resistente a la penicilina? Debo hablar de dos. Uno, resistencia intermedia y realmente resistentes. ¿Cómo me doy cuenta de que es intermedia? Por la CIM. ¿Sí? Si la CIM, digamos, es 64 resistente, nunca voy a tener esas concentraciones tan altas para que pueda inhibir, para que pueda ejercer su efecto. Entonces, ¿qué le doy? Un antimicrobiano con capacidad para actuar sobre el neumococo resistente a la penicilina o beta-lactamasas. ¿Cuál? Vancomicina podría ser. Y con resistencia intermedia, pues puedo utilizar cefalosporinas de tercera generación. Cefotaxima va bien con intermedia, con una ligera resistencia. ¿Ya? Ampicilina, autógrafa útil para sidelosis y salmonela. Ya les he dicho que va a prolongar el estado de portador. Son indicaciones que no son de primera elección. Ya les he comentado las de primera elección. Ampicilina por vía endovenosa, listeria monocitógenes. Perdamos el tiempo diciendo, puede actuar sobre Haemophilus influenza siempre y cuando no produzca beta-lactamasas. ¿Para qué? Si la mayor parte produce. Puede actuar sobre Escherichia coli siempre y cuando no produce beta-lactamasas. ¿Para qué? Si más del 40% de nuestro medio está produciendo beta-lactamasas. ¿Para qué? Indicaciones de primera elección. Todo el espectro antibacteriano del libro, ¿lo tengo que aprender? No. Nos vamos a quedar con las indicaciones de primera línea. Ya les he dicho, yo no meto conocimientos que no son útiles al estudiante, porque sé lo que sirve. O sea, es humanamente imposible saber todo el espectro de memoria de cada antimicrobiano para que usted lo sepa. Peor si no prescribe. Puede ser útil para fiebre tifoidea siempre y cuando la salmonela no produce. ¿Por qué? ¿Por qué voy a utilizar un fármaco con esas características? Mejor utilizo otro que tenga mayor concentración sobre la bacteria y que además tenga concentración en la vesícula biliar, para que no solo trate la infección, sino que elimine el estado de portador que le va a producir reactivarse otra vez la fiebre tifoidea. Dentro de las de amplio espectro tenemos a las penicilinas antiseudomonas. Sí actúa sobre Escherichia coli, pero son muy caras para prescribirle solamente una infección urinaria, ¿no? Entonces tenemos a la carbapenicilina, a la ticaracilina, piperacilina, aglocilina, venlocilina como ureidopenicilinas. Podrían ser útiles para infecciones del tracto urinario por el efecto sobre Escherichia coli, para enterococo, cuáles probablemente solo fecalis, no faecio. Y las ureidopenicilinas, pues esta la puedo utilizar para Klebsiella pneumoniae, para Pseudomonas aeruginosa y para Proteus, siempre y cuando no produzcan ¿qué? Beta-lactamasas. Entonces no me arriesgo, voy a utilizar piperacilina más tazobactam, Pseudomonas aeruginosa. Y bacterias gram negativas, porque si ese Escherichia coli produce beta-lactamasa, también va a ser sensible. Si ese Proteus produce Pseudomonas, también. Si esa Klebsiella, también. ¿Sí? Y obviamente no voy a utilizar estos fármacos para una infección urinaria simple. Tiene que ser un proceso infeccioso complicado. El costo es mucho más alto. Ahí está el espectro antibacteriano de la ticaracilina y la piperacilina, que lo voy a utilizar por seguridad, por las características de resistencia que les acabo de mencionar, con tazobactam. Hablemos un poquito de los inhibidores de las beta-lactamasas. Deberíamos hablar al final, pero como estoy hablando de amoxi, más ácido clavulánico, de ampicilina, más sulbactam, debo decirles que estos inhibidores de la beta-lactamasa, que actualmente son ¿cuántos? 5 o 6. Son o se escogen
amoxi con ácido clavulánico, por ejemplo, ampicilina las más de las veces con sulbactam y piperacilina siempre y únicamente con tazobactam. En base a la estructura química similar, todas tienen el anillo beta-lactámico. Una vida media similar. Si esta tiene 2 horas de vida media, esta también debe tener 1.7 o 2.5. Similar, en base a eso. Una farmacodinámica equivalente, porque lo voy a indicar para esas mismas bacterias siempre y cuando sean productoras de beta-lactamasas. Y la seguridad y la tolerancia. Entonces, en base a eso son concentraciones fijas. No le puedo dar ampicilina más tazobactam, no le puedo dar amoxicilina más tazobactam, piperacilina siempre va con tazobactam, amoxicon puede ir con clavulánico y ampicilina puede ir con ambas, ¿no? Sulbactam. ¿Qué de estos inhibidores de la beta-lactamasa actúan sobre beta-lactamasas Ambler clase A? ¿Cuáles? Estas son codificadas por plásmidos y se relacionan con el estafilococo, con Haemophilus influenzae, con Neisseria gonorrhea, Salmonella, Shigella coli y Klebsiella pneumoniae. Para eso, recupero. Para algunos libros es recuperar el espectro antibacteriano, pero otros libros también tienen razón, es decir, ampliar el espectro a E. coli, pero ya tenía E. coli como sensibilidad, pero E. coli que produzca beta-lactamasa. Entonces las dos cosas están bien dichas, ¿sí? Para estas bacterias que producen beta-lactamasas. En algunos casos puede actuar para beta-lactamasas cromosómicas, como las que producen bacteroides frágiles. ¿Qué es bacteroides anaerobio? Entonces, ¿le puedo dar penicilina? No, porque no es su espectro. Esta penicilina no es sensible para bacteroides frágiles. Solamente para las que sean sensibles para bacteroides frágiles, como Moraxella catarralis. No son útiles para beta-lactamasa Ambler clase C. No son útiles. Nunca las vamos a utilizar. Estas están codificadas por Enterobacter, Citrobacter, Serratia y Pseudomonas aeruginosa. Nunca para esas. Bueno, no voy a comentar mucho por cuestión de tiempo. Streptomyces clavilogerus es aislado el ácido clavulánico. Se utiliza con amoxicilina en una concentración de 125. ¿Sí? Vía oral 500, 875 de amoxi más 125 y por vía parenteral la dosis del amoxi es 1 gramo, 3 veces al día. ¿Para qué está indicado? Para esas bacterias que producen beta-lactamasas Ambler clase A. Acabamos de ver para esas, para todas ellas. Entonces lo puedo prescribir en infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones de partes blandas, por estreptococo. Sulbactam es una sulfona del ácido penicilinárico. Aumenta la actividad antibacteriana para estas bacterias que producen beta-lactamasas. Son las mismas que acabamos de comentar. Proteus, además, Enterobacter, porque por Enterobacter se va a utilizar asociado a la ampicilina. Tenemos ampicilina más sulbactam y amoxicilina más ácido clavulánico. Vamos con el tazobactam. Restablece, estoy utilizando los dos denominativos para decirles que es lo mismo, o amplía el espectro de esas bacterias que producen beta-lactamasa, o en algunos libros van a decir restablece su actividad antibacteriana. Las dos cosas están bien dichas. ¿Para cuál es la E. coli que produzca beta-lactamasa? Para Klebsiella, pero la indicación más alta es para Pseudomonas aeruginosa por el costo de la asociación de piperacilina más tazobactam. Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa. Citrobacter, generalmente estamos hablando de bacterias que producen una infección probablemente intrahospitalaria. Y aquí tenemos piperacilina tazobactam, 4 gramos con 500 miligramos de tazobactam. ¿Cada cuánto utiliza? Cada 6 horas. El costo es elevado del tratamiento. Por tanto, voy a escoger utilizar, ¿para qué? Para gram negativos y sobre todo para Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Si hay alguna infección por anaerobios también, si hay Haemophilus productor de beta-lactamasa también, sobre Neisserias también tiene buena actividad. El cuarto inhibidor de la beta-lactamasa, Avibactam, aprobado en el 2005. ¿Qué amplía? Pues actúa sobre las que hemos mencionado, Ambler clase A y también beta-lactamasa de Ambler clase C. ¿Sí? ¿Cómo recuperamos el espectro de qué? ¿Con qué fármaco lo vamos a asociar? Con un fármaco que actúe sobre Pseudomonas aeruginosa.
Entonces tenemos que ceftazidima, en los casos en los que esa pseudomonas aeruginosa produzca beta-lactamasa, lo asociamos a avibactam. ¿Sí? Avibactam. Y además tenemos vasorbactam, la quinta, que se usa con carbapenem, en este caso con meropenem. Y finalmente, la última, relativamente nueva, 2019, relebactam, que se usa con imipenem. Bien, vasorbactam con meropenem, ya lo vamos a comentar cuando lo utilicemos. Relebactam con meropenem en el primer caso y con imipenem el relebactam. Hablemos de los efectos adversos de las penicilinas. Todos hablan de anafilaxia. El porcentaje de anafilaxia es bajísimo, muy bajo, ni llega al 0,05%. Pero cuando te da, ¿qué tienes que tener al lado? Ventilador mecánico. Hay que intubar a ese paciente, hay que darle adrenalina. En caso realmente de rescatar a un paciente, por decirles, en la Cruz Roja, Cruz Azul, Cruz Verde, de por allá, de la zona sur, donde está la enfermerita, ¿qué va a hacer? Pobrecita, el paciente se le va a caer al piso. ¿Tiene un ambú? ¿Puede intubar? No, ¿qué va a pasar? Se va a morir, ¿no? Ese 0,05%. Entonces hay que tener, por eso tenemos cuidado. Por eso cuando alguien va a utilizar, yo no, particularmente, nunca, cualquiera de estas penicilinas tiene que ser previa prueba de sensibilidad. Y la prueba de sensibilidad, muchachos, es dilución. ¿Qué va a hacer la enfermera? Va a agarrar y va a picar al paciente ¿con qué? Con la concentración de la ceftriaxona que tiene, con 5 cc, y eso es mortal. Eso no se hace. ¿Ya? Entonces, por ese 0,05% hay que tener cierto cuidado. Reacción cruzada. Si hay rash, nada más rash, las pápulas que tiene, el escozor, no un shock anafiláctico a la amoxicilina, no le puedo dar dicloxa, no le puedo dar ninguna de las penicilinas, porque el determinante antigénico va a ser cruzado con todas las penicilinas en absoluto. Puede producir los 5 tipos de hipersensibilidad. Ya conocen, ¿no? ¿Cuáles son? Tipo IG, ¿qué más? Entonces, ¿qué va a producir? Un rash, puede producir fiebre, puede producir depósito de inmunocomplejos a nivel de riñón, nefritis intersticial, puede producir exantemas, problemas hematológicos. Además, lesiones orales, ya dije, fiebre, nefritis, eosinofilia, anemia hemolítica, vasculitis, convulsiones cuando el paciente tiene daño renal y las dosis se han prescrito a dosis normales. Hepatitis, seleccionar bacterias sobre las cuales no son sensibles las penicilinas, se llama disbacteriosis, puede producir candidiasis terminal. Vamos con las cefalosporinas. Luego de si quieren, de esta resistencia a la mayor parte de las penicilinas, tenemos a las cefalosporinas. Todas resisten a las beta-lactamasas y se van a dividir en grupos. Rescatamos algunas indicaciones. Desde la primera generación hasta la quinta generación, hasta la cuarta en realidad, va aumentando su espectro hacia gram negativos. Las de primera solo para gram positivos. La de segunda, pues aumenta este gram negativo, Haemophilus influenzae. Para las de tercera, más gram negativos con menor concentración o efecto para gram positivo. Bien, empecemos entonces. Lo que les he dicho ya al empezar el tema es que su estructura tiene los dos anillos, un anillo beta-lactámico, un anillo tiazolidina, pero lo que difiere es que tiene un amino R1 y R2. ¿Sí? Estos son los que le van a dar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Se llama 7-aminocefalosporánico. No atraviesan la barrera hematoencefálica, excepto 2 de tercera generación que son de primera elección, ceftriaxona y cefotaxima. La mayor parte se elimina por vía renal, hay que adecuarlas igual que las penicilinas a la tasa de filtrado glomerular, excepto una, ceftriaxona, que es la que atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Qué características tienen? Ya les he dicho, son estables a las beta-lactamasas, tienen un amplio espectro y no tienen actividad sobre enterococo ni listeria monocitógenas. ¿Qué utilizaríamos? Una opción sería ampicilina. Aunque sean cefalosporinas, no tienen actividad sobre listeria. Tampoco para bacterias intracelulares.
Bueno, se van a dividir en generaciones. La primera generación, cocos gram positivos. Para estafilococo, ¿produce penicilina? No importa. Igual es sensible. Si yo lo comparo, mejor que la cloxa. Algunos anaerobios, cocos gram positivos, de los bacilos gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus. Pero si es Klebsiella y Proteus intrahospitalaria, no voy a utilizar cefalosporina de primera generación. Por supuesto que voy a utilizar la tercera. ¿Ya? Tres tenemos en nuestro medio. Una se administra por vía endovenosa, cefazolina por vía endovenosa. Dos, por vía oral, cefalexina y cefadroxilo. ¿Qué diferencias hay entre cefalexina y cefadroxilo por vía oral? Hay algunas diferencias. La primera es que cefadroxilo tiene una concentración plasmática más alta que cefalexina y se administra 2 veces al día. Cefalexina se administra 4 veces al día. Teóricamente deberíamos escoger todos cefadroxilo, pero ¿qué más? El costo de cefadroxilo no viene al costo de cefalexina, porque cefalexina hay genérica, cefadroxilo no hay genérica. Y hay una más que nosotros en Latinoamérica tenemos, cefradina. Vamos a pintar, aquí está mal esto, ¿no? Espera un momentito para que no me olvide. Que aunque no se utilice mucho, pues sí hay que mencionarlo porque lo tenemos acá. El espectro antibacteriano es cocos gram positivos, estafilococo, streptococo aureus, epidermidis, pneumoniae, algunos anaerobios, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus. Si el estafilococo aureus produce beta-lactamasa o es resistente a la meticilina, ¿puedo darle? No. ¿Qué le daría? Vancomicina. ¿Sí? Es para meticilino sensible. Ahí está. Farmacocinética, entonces, cefalexina, cefadroxilo y cefradina se administran por vía oral. La diferencia es que el intervalo de dosificación, cefalexina 4 veces al día, cefradina 3 veces, cefadroxilo 2 veces al día. Concentraciones bajas en suero. Por eso digo que cefadroxilo tiene concentraciones más altas de todo el grupo. La excreción por vía renal, como hemos comentado, la misma relación con el probenecid. La cefazolina es el único que se va a administrar por vía parenteral. Hasta hace algún tiempo se hablaba de que sería útil para la profilaxis quirúrgica. Seguimos manejando ese concepto. Sin embargo, cada especialista, el ginecólogo, verá qué le da. Probablemente no le dé cefazolina para su histerectomía. Hay que hacer ajuste de dosis en insuficiencia renal, como la mayor parte de las penicilinas, excepto ceftriaxona, y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Creo que ahí vamos a quedar, muchachos, ¿no? Ahí quedamos. Mañana vamos a correr. ¿Alguna pregunta hasta acá?